Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a comenzar a responder una nueva pregunta de nuestra serie de estudios basados en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, que como ustedes saben he titulado El crecimiento espiritual de una iglesia saludable. Y la pregunta del día de hoy dice así: ¿cuáles son los requerimientos del liderazgo para participar y fomentar en el crecimiento espiritual de una iglesia saludable? O dicho de otro modo, ¿qué es lo que Dios pide a los líderes para que estos sean parte de algo tan importante como la madurez de la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que Dios pide? Esa es la pregunta. Ahora, al examinar las Escrituras, y específicamente la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 4, nosotros nos damos cuenta que el apóstol le escribe a la iglesia diciendo que una de las características de los colaboradores de Dios es que estos sean reconocidos por los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y seguido a eso, escribe en el verso 2 del mismo capítulo 4 que el requerimiento de estos siervos de Cristo es que sean fieles. Dice el texto en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 4 versículo 2 lo siguiente: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, la fidelidad es uno de los requerimientos más importantes de un buen administrador del Evangelio. Y de hecho, Dios desea que sus ministros sean constantemente obedientes a su palabra y al servicio que Él mismo les ha encomendado. Y según hemos leído, ser fieles a Dios como administradores del Evangelio no requiere brillantez, no requiere ingeniosidad, no requiere creatividad o popularidad dentro de la ciudad. Hermanos, Dios perfectamente puede usar y ha usado a siervos sin esas cualidades, pero aún así requiere de ellos fidelidad. Sin duda, Dios nos proporciona su palabra, su espíritu, sus dones, su poder y todo cuanto el líder necesita para la obra del ministerio. Dios lo da. Sin embargo, aún se requiere que los administradores del Evangelio sean fieles a Dios en usar todos estos recursos. Dios requiere de los líderes que cada uno sea hallado fiel. Ahora, la pregunta necesaria al llegar a este punto es: ¿cómo vemos en la práctica esta fidelidad en el ministerio? Ya entendemos que el requerimiento es la fidelidad, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué ejemplo tenemos los líderes que debemos imitar? Bueno, para eso estamos estudiando la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Para eso estamos estudiando esta carta, porque, como ustedes saben, la semana pasada principalmente nos enfocamos en observar una de las características que hacía de los creyentes en Tesalónica una iglesia saludable, una congregación que daba testimonio fiel y tácito de su elección para salvación. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Pero ahora en esta oportunidad, examinando también esta carta, nuestro desafío será aprender del testimonio de un siervo del Señor que fue fiel al ministerio que Dios le había encomendado, fiel a la confianza de Dios de darle la responsabilidad de administrar el Evangelio entre las naciones. Y estoy hablando del apóstol Pablo. Hermanos, este día vamos a examinar el ministerio de Pablo entre los tesalonicenses y una vez observemos cómo fue su ministerio entre ellos, vamos a destacar algunas observaciones prácticas del requerimiento para el liderazgo de una iglesia que no solo debe escuchar cómo crece espiritualmente una congregación, sino que además debe participar en ese crecimiento y es más, fomentar tal madurez entre sus hermanos. Ahora, si bien este estudio y el de la próxima semana tendrán un enfoque especial en el liderazgo de la iglesia local, esto no quiere decir que
no vaya a ser de provecho para toda la congregación, hermanos, todo lo contrario. Así que desde ya les animo a todos ustedes a estar atentos a este estudio y sobre todo al testimonio de un liderazgo que de principio a fin mostró fidelidad al ministerio dado por Dios y a su vez participó y fomentó la buena salud espiritual de una iglesia. Hermanos, les invito a poner atención en este estudio, pero antes de comenzar vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, ayúdanos a imitar el buen ejemplo de aquellos que miraron a Jesucristo y le siguieron. Ayúdanos cada día a ser fieles a ti y a andar como es digno de tu llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y leer algunos versículos del segundo capítulo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Dice así la palabra de Dios partiendo del verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hasta allí la lectura bíblica del día de hoy. Bien. Como dijimos en la introducción a esta serie, esta carta fue escrita después de que Pablo recibió el informe de Timoteo acerca de la situación en Tesalónica. Informe que por una parte trajo mucho gozo al corazón de Pablo, pero que por otra también significó para Pablo armar y presentar una defensa. Y una defensa respecto a los malos comentarios que los opositores estaban promoviendo acerca de su ministerio misionero en Tesalónica. Y es por esta razón que, a grandes rasgos, lo que tenemos en este capítulo 2 es un resumen del ministerio de Pablo en Tesalónica y a la vez una defensa en contra de aquellos que pretendían menoscabar su testimonio como apóstol. Y en vista de esto, Pablo le recuerda a la iglesia en Tesalónica cómo fue verdaderamente su andar en la ciudad y su ministerio en la predicación, a fin de que los creyentes sean fortalecidos y los opositores no logren su objetivo de confundir o estorbar el crecimiento de la iglesia con mentiras y falsos testimonios. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le recuerda a sus hermanos? ¿Qué es lo que Pablo le recuerda a los tesalonicenses, que a la vez se constituye en su defensa contra los opositores? Esta es una buena pregunta. Y bueno, de estos versículos
que hemos leído ya, creo que al menos hay tres aspectos de la vida y la predicación de Pablo y Silvano en Tesalónica que el apóstol quiere recordarle a sus hermanos. Tres aspectos del ministerio que realizaron en Tesalónica y que Pablo quiere recordarle a la iglesia. Partiendo con el primero de ellos, que tiene relación con que Pablo y Silvano, cuando llegaron a Tesalónica, lo hicieron exhortando la verdad. Lo hicieron exhortando la verdad, sin errores, ni impurezas o engaños. Hermanos, es cierto que en su paso por Filipos, según leemos en Hechos 16, en su paso por Filipos, antes de llegar a Tesalónica, Pablo y Silvano fueron llevados ante las autoridades y fueron acusados de alboroto y fueron azotados con vara muchas veces y fueron encarcelados en el calabozo de más adentro y asegurados sus pies con cepo. Es cierto que fueron tratados públicamente como criminales y que fueron expulsados de la ciudad en secreto. Todo eso es cierto, y con justa razón alguien podría suponer que Pablo y Silas eran unos estafadores o comerciantes del Evangelio. Sin embargo, también es cierto que todas estas cosas que les sucedieron no les sucedieron por ser engañadores o charlatanes, sino por ser fieles ministros del Señor y predicadores del único y verdadero Evangelio que puede dar salvación en Cristo Jesús. Pablo y Silvano no andaban de ciudad en ciudad engañando a la gente, andaban sirviendo al Señor, llevando a hombres y mujeres a los pies de Cristo. Pablo y Silvano fueron llevados a la cárcel no por ser estafadores, fueron encarcelados y azotados muchas veces por ser fieles ministros de Dios sin temor a los hombres. Y si alguno no lo cree, mire los resultados, le dice Pablo a los tesalonicenses. Si alguno piensa lo contrario, miren los resultados en la vida de los tesalonicenses. Miren lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo la gente, después de haber recibido el Evangelio de Jesús, da testimonio de cómo los tesalonicenses se han vuelto de los ídolos a Dios. Miren la poderosa obra de Dios en ellos y cómo el Señor les ha elegido para salvación. Y a la vez que admiran los resultados del poder de Dios en sus vidas, también recuerden que tanto el apóstol Pablo como Silvano, después de haber padecido y sido terriblemente ultrajados en Filipos, no hicieron otra cosa más que seguir anunciando fielmente el Evangelio de Dios con valentía y gran esfuerzo. Pablo le dice a los creyentes en Tesalónica en el verso 2 que efectivamente habían padecido mucho en Filipos, pero que aún así Dios les fortaleció para seguir haciendo lo que Él les había dado para administrar, lo que Dios les había encomendado hacer y que era anunciar el Evangelio de Dios con gran esfuerzo y a pesar de la tribulación. Ahora, no solo eso, hermanos, no solo eso, sino que además Pablo le recuerda a los tesalonicenses que toda su predicación, cada una de sus exhortaciones y ruegos procedían de la verdad, no de errores ni de impurezas o engaños. Dice nuevamente el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. Y es interesante que Pablo dijera esto porque la verdad es que no sabemos exactamente qué era lo que los opositores del Evangelio estaban propagando en la ciudad y entre los creyentes. Exactamente no sabemos qué era lo que ellos estaban diciendo acerca del ministerio de Pablo. Sin embargo, por este texto sí sabemos que una de las artimañas de los opositores era descalificar la veracidad de sus palabras. ¿Y de qué manera? Atribuyendo a la predicación de Pablo y Silas ciertas fuentes erróneas, ciertas motivaciones impuras, o simplemente desprestigiando su autoridad, atribuyéndoles engaño debido a ciertas incongruencias entre sus palabras y sus acciones. En fin, habían hombres
que querían descalificar la veracidad de la predicación del apóstol y confundir a los creyentes. Pero como nosotros ya suponemos, todas esas acusaciones eran falsas. Y Pablo usa 3 argumentos para comprobar que cuando ellos andaban por las sinagogas o las calles de Tesalónica, llamando con ruegos al arrepentimiento, porque esa es la idea de la palabra exhortación del versículo 4, llamando con ruegos, cuando rogaban a los tesalonicenses a reconciliarse con Dios y a creer al Evangelio de Jesucristo y a abandonar sus vidas idolátricas para volverse al Dios verdadero, ellos lo hacían basándose en la verdad y no en el error. Sus ruegos no procedían de mentiras. Sus exhortaciones no eran impulsadas por motivaciones impuras o engaños, como decían los opositores, sino todo lo contrario. Y Pablo usa 3 argumentos para confirmarlos. El primer argumento lo vemos en el versículo 4, y que consiste en recordarle a sus hermanos que su predicación había sido encomendada por Dios. Su predicación había sido encomendada por Dios, y con ella ellos no pretendían agradar a los hombres, sino a Dios. Su exhortación era para agradar a Dios, quien a su vez fue quien les confió ese ministerio entre los hombres. Es decir, el apóstol les recuerda a sus hermanos que Dios es la fuente del evangelio que predican y Él es la autoridad final de sus exhortaciones, no el error, no la mentira, no el engaño. El segundo argumento lo vemos en el versículo 5 y 6, donde el apóstol aclara que ellos nunca encubrieron motivaciones impuras. Por el contrario, Pablo y Silas jamás se presentaron con palabras lisonjeras o adulaciones, ni encubrieron avaricias o cualquier tipo de codicia, ni tampoco buscaron la honra de los hombres, ni de los creyentes, ni de nadie. Ni siquiera hicieron uso de su autoridad como apóstoles para obtener algo a cambio, sino que Pablo les recuerda a ellos que con tal de no ser gravosos a nadie, trabajaron noche y día para su propio sustento, tal como dice el verso 8. Así que el segundo argumento es que no habían motivaciones ocultas, ni encubrieron avaricia, ni pidieron dinero a cambio de predicar, sino que trabajaron con sus propias manos para su sustento. Y por último, el tercer argumento que demuestra que Pablo y Silvano efectivamente llegaron a la ciudad exhortando la verdad sin errores, ni impurezas o engaños, lo leemos en el versículo 10. Y allí el apóstol señala claramente que sus vidas no presentaban incongruencias en cuanto a sus acciones y sus palabras. Por el contrario, dice el verso 10, ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así que, al argumentar que la autoridad y fuente de su predicación era Dios, y que como ministros del Señor no encubrieron avaricia, ni habían incongruencias en su andar, sino que sus propias vidas hablaban de santidad, justicia, irreprensibilidad, al argumentar estas cosas el apóstol nos deja ver que el primer aspecto de su ministerio en Tesalónica es que en todo momento exhortaron la verdad, sin errores, ni impurezas o engaños. En todo momento fueron fieles ministros de la verdad. Ahora, el segundo aspecto de este ministerio que Pablo le recuerda a sus hermanos es que también en todo momento él y sus colaboradores fueron por Tesalónica ministrando con ternura la palabra de Dios por amor. Ministraron en todo momento con ternura la palabra de Dios por amor. Y con este enunciado, hermanos, quiero resaltar lo siguiente. Y es que Pablo, como predicador y apóstol del Señor, tenía derecho legítimo de reclamar sostenimiento económico de los hermanos a quienes les predicaba y les enseñaba el Evangelio.
que tal como Pablo le recuerda a Timoteo tiempo después, el obrero es digno de su salario. El misionero, el pastor, el anciano a tiempo completo es digno de recibir remuneración por su trabajo. Sin embargo, en los versos 6, 7 y 8, el apóstol hace énfasis en que no quiso hacer uso legítimo de su derecho, sino que optó por ministrar la palabra de Dios sin ser carga a los hermanos por amor a ellos. Pablo no quiso hacer uso de su legítimo derecho, sino que optó por ministrar la palabra de Dios sin ser carga a los hermanos por amor a ellos. De modo que su trato hacia la reciente iglesia tesalónica es comparable al trato tierno de una nodriza que cuida y alimenta a sus propios hijos. Miren, dice el texto partiendo en la parte final del verso 6. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y esta metáfora es bien interesante porque, como ustedes sabrán, una nodriza es una mujer cuyo trabajo consiste en cuidar y alimentar a un niño ajeno. Ese es su trabajo, de eso vive, de alimentar y de proteger y de cuidar a un bebé ajeno. Ahora, la idea del texto es que esta nodriza también es madre y como tal no pide una remuneración económica a sus hijos por cuidarlos y darles leche, sino que por el contrario, con mayor amor y entrega, hace uso de todos sus recursos para cuidar y alimentar a sus propios hijos. La nodriza, que también es madre, usa todos sus recursos, su salud, su energía, su bienestar para cuidar y alimentar a sus hijos. Y de esa misma manera Pablo le dice a los tesalonicenses que él, junto a Silvano y Timoteo, usaron todos los recursos que tenían a su disposición para cuidar y alimentar tiernamente a la pequeña iglesia que crecía firme en el Evangelio. No pidiendo nada de ella, sino que ellos mismos entregándoles todo para que reciban la palabra de Dios, que como tal dice Pedro, es la leche espiritual no adulterada que da crecimiento al creyente. Ahora, una buena pregunta sería, ¿y por qué hacían esto? ¿Por qué optar por este tipo de entrega? ¿Por qué optar por no hacer uso de ese legítimo derecho como apóstol y entregarse del todo a ellos? ¿Por qué hacer esto? ¿Por fama? ¿Por reconocimiento? ¿Por gloria de hombre? ¿Por engaño? No, hermanos, fue por amor. Pablo le recuerda a sus hermanos que todo lo que hicieron fue por amor. Voy a leer el verso 8, pero en la Biblia de la traducción al lenguaje actual. Versículo 8 dice, tanto los amamos y queremos, que no solo habríamos anunciado la buena noticia de Dios, que es el Evangelio, sino que, de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestras vidas por ustedes. Tanto los amamos y queremos. Así que, considerando estas cosas, podemos decir que el segundo aspecto del ministerio de Pablo en Tesalónica es que en todo momento ellos fueron por la ciudad ministrando con ternura la palabra de Dios por amor. En todo momento fueron fieles ministros de la palabra por amor. Sigamos adelante. El tercer aspecto del ministerio en Tesalónica que Pablo quiere recordarle a sus hermanos es que en todo momento, tanto su andar como su predicación estuvieron enfocados en promover la vida que es digna de Dios y de su llamamiento. En todo momento promovieron la vida que es digna de Dios y de su llamamiento. Fueron fieles al llamado de Dios.
Versículos 10 al 12. Dice: Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, recordemos que en esta sección de versículos, Pablo escribe a sus hermanos recordándoles precisamente su conducta y ministerio en Tesalónica. Y les escribe recordándoles estas cosas porque su propio testimonio estaba bajo cuestionamiento. Y Pablo sabía que esta situación podría de alguna u otra manera estar debilitando la fe de algunos, o en el peor de los casos, poniendo estorbo al crecimiento espiritual de la iglesia. Y es por esta razón que el apóstol ha estado llamando una y otra vez a la calma y recordándoles cómo es que fue verdaderamente su ministerio entre ellos, y específicamente ahora recordándoles que durante toda su estadía en Tesalónica sus exhortaciones, consolaciones y enseñanzas estuvieron adornadas por un testimonio que honraba a Dios y que les instaba a vivir como es digno de su llamamiento. Pablo le recuerda estas cosas porque sabe que nada de sus exhortaciones tendrían valor si su mensaje no estuviese acompañado con un andar que valide su predicación. Y miren, vayamos una vez más y miremos este andar del apóstol Pablo entre los tesalonicenses. Versículo 10 dice: Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es decir, Pablo apela a que cuando los tesalonicenses recordaran el andar de Pablo y de Silvano y de todos los que andaban con ellos, la conclusión en cuanto a sus vidas iba a ser esta: quienes nos predicaron el Evangelio por primera vez y nos enviaron esta carta, vivieron vidas realmente separadas del mundo y apartadas para Dios y para su servicio. Ellos vivieron vidas santas. Vivieron vidas según el estándar de la justicia de Dios y no de los hombres. Vivieron vidas justas. Vivieron vidas cuyo comportamiento podía resistir el escrutinio de críticos, opositores y hasta los más malintencionados comentarios, porque por donde se mirara su andar, reflejaba en ellos un comportamiento del cual Dios puede dar testimonio. Pablo y Silas vivieron irreprensiblemente. Vivieron vidas fieles y dignas de Dios y de su llamamiento celestial. Y ahora no solamente vivieron así, sino que en cuanto a su predicación, dice el texto en los versos 11 y 12, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nuevamente, no sabemos qué calumnias específicas esparcían los opositores del Evangelio en contra de Pablo. No lo sabemos. Pero una cosa estaba clara: querían desacreditar su mensaje señalando incongruencias entre su carácter y su predicación. Sin embargo, en este último texto, la armonía entre el carácter y el mensaje que transmitían es lo que más se resalta del ministerio de Pablo en Tesalónica. Y el apóstol apela al conocimiento que sus hermanos tenían respecto a esto mismo, diciendo: ustedes saben cómo fue que les enseñamos y qué fue lo que les enseñamos. Y tal vez hayan algunos que quieran tentarles a creer algo distinto, pero en definitiva, ustedes perfectamente saben cómo fue que nos acercamos a ustedes, les dice el apóstol. Ustedes saben cómo fue que nos acercamos a ustedes y cómo fue que les exhortamos y les consolamos y les imploramos a todos ustedes como iglesia y a cada uno en particular. Ustedes saben que nosotros nos acercamos a ustedes
tal como lo hace un padre a sus propios hijos. Un padre que ama a sus hijos y sabe qué es lo que ellos necesitan. Y ustedes saben también que nuestro encargo, nuestra exhortación, nuestra consolación, nuestro testimonio fue a que vivan como es digno de Dios que los llamó a su reino y gloria. Y esta última frase del versículo 12, hermanos, andar como es digno de Dios que los llamó a su reino y gloria, esta frase, este encargo del apóstol a sus hermanos, es lo que al final le da sentido a toda la defensa de Pablo. Esta última frase le da sentido a toda la defensa de Pablo. Recordarles que en todo momento él junto a sus colaboradores exhortaron la verdad sin errores ni impurezas o engaños y que en todo momento fueron por Tesalónica ministrando con ternura la palabra de Dios y por amor. Y que en todo momento, tanto su andar entre ellos como su predicación, tuvo el objetivo de promover la vida que es digna de Dios y de su llamamiento. Todas estas cosas apuntan a esta última frase. Vivan como es digno de Dios que los llamó a su reino y gloria. Y permítanme un momento recordarles algunas cosas respecto a esta frase y en particular a la palabra digno. Miren, generalmente cuando nosotros decimos que alguien es digno, estamos hablando de méritos. Estamos hablando del esfuerzo previo o de la condición que es necesaria para que alguien pueda recibir algo. De eso hablamos cuando decimos que alguien es digno, del esfuerzo previo o de la condición que es necesaria para que alguien pueda recibir algo. Y un ejemplo bíblico de ello es Jesucristo. Cuando el ángel de Apocalipsis 4 pregunte en la tierra y en el cielo quién es digno de tomar el rollo de la mano de Dios, el único que será digno de tomar el derecho de propiedad de la tierra y desatar los juicios sobre ella será Jesucristo, nadie más. Y será Jesucristo porque sólo Él reúne las condiciones previas y necesarias para tal reconocimiento, para tal autoridad. Sólo Jesucristo es digno. Pero aquí, en el verso 12 de 1 Tesalonicenses 2, no estamos hablando de ese tipo de dignidad previa a recibir algo de Dios. Más bien aquí estamos hablando de una dignidad posterior tras haber recibido algo de Dios solo por gracia. Es decir, el llamado a vivir como es digno de Dios solo es posible hasta que Dios nos da, en primer lugar, la posibilidad de vivir como a Él le agrada. Y esa posibilidad, tanto en los tesalonicenses como en nosotros, comenzó efectivamente en nuestras vidas con la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Y en este sentido, el llamado a vivir como es digno de Dios no es una condición previa, sino que es una respuesta posterior a la nueva vida en Cristo y un deber posterior al conocimiento verdadero de quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por tanto, según este texto, la exhortación de Pablo a sus hermanos, los creyentes, consistía en que luego de experimentar la obra de Dios y su llamamiento, ahora debían vivir como es digno de Dios. Ahora debían vivir de tal manera que el creyente honre el conocimiento que tiene de Dios, que honre la obra de Dios en sus vidas y honre su llamamiento celestial. En otras palabras, una vez que Dios nos ha salvado, nos ha llamado a un reino y a una gloria que no es de este mundo y por lo tanto no debemos vivir como dignos ciudadanos de este sistema mundanal, sino que debemos vivir como es digno de Dios que nos llamó a su reino y gloria. Y si se preguntan, ¿se puede hacer esto? La respuesta es sí. Y sin ir muy lejos, la semana pasada aprendimos que los tesalonicenses
dieron testimonio fiel y tácito de una vida transformada que honraba a Dios y a su elección para salvación. Y según hemos aprendido hoy mismo, Pablo y sus colaboradores dieron fiel testimonio de vidas que honraban a Dios y a su llamamiento. De modo que durante todo su tiempo en Tesalónica, todos podían decir al menos tres cosas: que exhortaron la verdad, sin errores ni impurezas o engaños, que ministraron con ternura la palabra de Dios por amor, y que evidenciaron que tanto su andar como su predicación tenían como fin el promover la vida que es digna de Dios y su llamamiento celestial. En una frase, fueron hallados fieles. Al comenzar este estudio nos preguntamos, ¿cuáles son los requerimientos del liderazgo para participar y fomentar el crecimiento espiritual de una iglesia saludable? O como dijimos, ¿qué es lo que Dios pide de los líderes para que estos sean parte de algo tan importante como la madurez de la iglesia de Cristo? Y en esta misma línea, inmediatamente mencionamos que el requerimiento bíblico es la fidelidad, ser hallado fiel. Y ahora, tras observar el ministerio de Pablo y Silvano y Timoteo entre los tesalonicenses, pudimos ver un claro ejemplo de un ministerio fiel. Y por lo tanto, creo que de alguna manera podemos responder esta pregunta que vemos en pantalla, señalando que además de la fidelidad, hay al menos tres requerimientos para el liderazgo. En primer lugar, es necesario que el líder exhorte la verdad. En segundo lugar, es necesario que el líder ministre con ternura la palabra de Dios por amor. Y en tercer lugar, es necesario que el líder promueva la vida que es digna de Dios y de su llamamiento con el ejemplo y con la enseñanza. Haciendo estas cosas, creo que los líderes vamos a estar en un muy buen camino para practicar la fidelidad a Dios y para participar y fomentar el crecimiento espiritual de una iglesia saludable. Ahora, si por alguna razón se nos olvida textualmente estos requerimientos, entonces basta recordar tan solo una frase práctica, y es esta: hermanos, debemos andar como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria.